50 días de padres intercesores? Lamentaciones 2:19 dice: Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeños, que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. Cuando los nuevos papás, llenos de orgullo, toman en sus brazos esos 3 kilos de felicidad, les es difícil imaginar que un día aquel pequeño envoltorio incapaz de valerse por sí mismo, por llegar a ser un hombre de 1,80 y 1,90 de peso, o una linda mujercita de 180 de altura y 90 kilos de peso, esperando que crezcan para que aporten una importante contribución al mundo. Pero los padres de espíritu intercesor tienen la capacidad de ver el futuro hacia la imaginación y visualizar cómo ese bebé va creciendo en estatura y conocimiento de Dios, hasta transformarse en un adulto creativo y lleno de gracia. Vislumbremos cómo Miguel Ángel vio en el mármol antes de dar un golpe la poderosa obra de Moisés. Así nosotros los padres podemos proyectar confiadamente en una imagen de la persona maravillosa que saldrá de ese mínimo bloque de humanidad. Podemos conducirlos a lo largo de la etapa de su vida, desarrollando objetivos de crecimiento hasta una madurez espiritual, física y emocional. Acompáñanos durante estos 50 días de intercesión por nuestros hijos. La pastora Pili Alfaro conduce 50 días de intercesión por nuestros hijos. Mis amados hermanos, muy buenas, soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro estudio, que estamos en una campaña poderosa, 50 días de intercesión por nuestros hijos. Qué maravillosa enseñanza la que estamos teniendo y qué poder de Dios. Así que prepárate porque va a ser poderoso lo que Dios nos va a dar. Hasta ahora estamos comenzando y vemos que Dios está trabajando en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar, y quiero que le pongas un título poderoso a tu enseñanza de hoy: preparando odres para el Eterno. Vuélvame a repetir esa frase: preparando odres para el Eterno. El aspecto fundamental, mis amados, para poder discipular, primeramente, es que tú seas un discípulo. Tú no le puedes decir a tus hijos que sean discípulos si tú no eres discípulo. Seguramente que todos hemos escuchado muchas veces que debemos de cumplir con la gran comisión, pero yo hago una pregunta. Siempre me encantan las preguntas. Usted dirá, la pastora hace muchas preguntas. ¿Qué significa realmente esta comisión? Grandes movimientos de fe y movimientos misioneros inflamaron los corazones con el deseo de cumplir esta sagrada instrucción. ¿Cuál? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero hagámonos las preguntas correctas a estos momentos. ¿Qué significa realmente esta gran comisión? Sabes, a veces como que vamos mucho más allá pensando en otras naciones, y la gran comisión la tienes en casa con tus hijos. Es muy interesante revisar los comentarios de eruditos bíblicos. Es muy interesante entender, es muy interesante
pasarnos horas enteras en el rabino Google, pero, o en el rabino YouTube, pero ¿estás cumpliendo la gran comisión con tus hijos? ¿Cómo? Yendo y hacer discípulos a todas las naciones. Esos dos verbos tienes que conjugarlos muy bien. Yendo y hacer. Los dos verbos están muy claramente puestos. ¿Por qué? Por supuesto, es la primera indicación de un mandato divino. A veces nosotros creemos que la gran comisión es ir a Rusia, a la India o a tu país de origen, pero tu gran comisión la tienes alrededor tuyo. La gran comisión comienza con tus hijos. Ellos tienen que ser discípulos si tú eres discípulo. Recuerda, discípulo, la palabra discípulo que proviene del griego matates, esta traduce como aprendiz o imitador, del griego matateno, que es aprender. La raíz de ambas palabras, mat, M-A-T-H, que se traduce literalmente como pensar con esfuerzo. El Señor nos pide que seamos aprendices e imitadores. Ahora, yo no sé si tú te quieres hacer otra pregunta incidente. ¿Cómo se hace un discípulo? Y la respuesta clara bíblicamente es, primeramente, uno mismo debe de ser discípulo. Si tus hijos no te ven siendo discípulo de tus pastores, ellos no van a ser discípulos tuyos. Es una ley espiritual. Y esas leyes espirituales no se pueden quebrantar. Yeshua hizo discípulos durante su ministerio. Óigame, Yeshua no hizo creyentes. Él es nuestro principal ejemplo. ¿Cuál es el problema que tenemos de hacer discípulos hoy en día? ¿Sabes en qué radica? En lo que hoy, para hacer discípulos, hacemos discípulos de lo que yo creo, no de lo que la Biblia dice. Miren qué interesante. El discípulo sigue al maestro donde él va. No se puede imaginar usted una vida separada de su maestro. O sea, usted no puede ir por un lado y su maestro va por el otro. Cuando usted es discípulo, usted va por la línea de su maestro. Y cuando usted quiere que sus hijos sean discípulos suyos, ellos van a ir por la línea por donde tú estás caminando si tú eres discípulo. Muy importante, ¿verdad? Entonces, preparar odres para el Eterno es hacer las cosas bíblicas a la manera bíblica. El discípulo aprende de ver, no solo de oír. Yeshua tomó a los discípulos, sirvió con ellos, y vivió con ellos, y caminó con ellos, y les enseñó. Ellos vieron, y luego escucharon. No es solamente que ellos escucharon, ellos vieron a su maestro cómo hacía las cosas y cómo vivía. Usted no ve que Yeshua diga, voy a ser creyente. No, voy a ser discípulos. Porque el creyente cree en la doctrina. El discípulo camina en la voz de su maestro. Entonces ahí es cuando Juan 1:1 nos dice, lo que hemos oído, visto, contemplado, tocado, visto y oído, eso es lo que nos anunciamos. O sea, Juan está siendo muy claro que no solo lo que oyeron, no solo lo que vieron, no solo lo que te contemplaron, no solo lo tocaron, eso es lo que ellos están anunciando. Porque esto es ser discípulo. El discípulo camina, oye, escucha y toca a su maestro. Oh no, qué poderoso. Al pasar los años, uno no recuerda lo que se dijo, pero sí lo que se hizo. Al pasar los años, tal vez tú no recuerdes esta enseñanza, pero sí recordarás lo que hicimos en la enseñanza, la intercesión. ¿Te das cuenta? Nunca
Pero nunca, nunca un discípulo pasa desapercibido el anonimato. No proviene de Dios. El anonimato es algo que Dios no te va a dejar a ti en el anonimato cuando tú eres un discípulo que sigue las instrucciones del Eterno. Un hijo de Dios siempre sobresale. Un discípulo marca la vida de alguien. Un discípulo marca sendas. Un discípulo marca la historia. Un discípulo marca la vida de sus hijos. Yeshua todo de él y todo el tiempo marcó la vida de los discípulos. Marcó la vida de los discípulos. ¿Y qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿Abraham marcó la vida de sus hijos? Por supuesto. Isaac es un hijo de promesa marcado por el Eterno. Usted ve a Jacob con sus 12 hijos marcados. A cada uno les dio una instrucción antes de morir. Usted no ve en la Biblia que los patriarcas hayan dejado sin marcar la vida de sus hijos. Los marcó con la Torá, los marcó con la enseñanza, los marcó con... Ellos vieron a sus padres haciendo lo que un discípulo tiene que hacer. Entonces, hacer discípulos es difícil. Hacer que tus hijos sean discípulos tuyos es bien difícil. ¿Por qué? Porque exige ser. Diga esa palabra. Porque exige ser. Como uno dice que se debe ser. Usted podrá predicarle 1000 cosas a sus hijos, pero sus hijos solo verán en usted si usted es un discípulo y cumple con su maestro. De lo contrario, sus hijos caminarán en su propia manera de pensar, porque no te ven a ti como un discípulo de Yeshua. Oh, no, eso es muy interesante. Entonces, aquí el llamado es hacer odres para el Eterno. Es difícil hoy hacer discípulos porque exige que cada discipulador, cada persona que quiera discipular un hijo, sea modelo para él. O sea, tiene que ser un modelo individual para sus hijos. Y eso yo lo puedo dar como testimonio en mi casa. Mi esposo es discípulo de Yeshua y sus hijos siguen el camino de su padre. Porque si él no estuviese sujeto a Yeshua, mis 3 hijos no estarían sujetos a nosotros. En las edades en que están, yo puedo dar testimonio de que lo que estamos predicando es lo correcto. Mi hijo mayor tiene 26 años y está completamente sujeto a su padre como discípulo. Mi hijo Sebastián tiene 23 años y está sujeto a su padre como discípulo. Y mi hijo menor de 17 años que va a cumplir está completamente sujeto a su padre porque es discípulo. Entonces, la vida normal reproduce discípulos. Para poder reproducirse se necesita una buena semilla. Hoy, mi hijo Camilo tiene discípulos a su cargo. ¿Por qué? Porque sabe que está bajo sujeción de ser discípulo. Lo mismo cada uno de los 3. Es de acuerdo a la calidad de la semilla, es el fruto. Hacer un discípulo es pasar a alguien tu imagen. Hacer un discípulo es pasarle a alguien tu imagen, tu identidad. ¿Por qué creen ustedes que lo que más voy a predicar durante la campaña en 50 días es identidad? Mientras que tus hijos no encuentren identidad en sus padres, sus hijos no van a tener identidad con el Padre Celestial. Es algo tan importante en la intercesión por nuestros hijos. La mejor etapa para el discipulado es desde el momento inmediato de la conversión de alguien. Cuando tu hijo recibe a Yeshua como su único y suficiente Salvador, contigo me imagino, porque él es el padre o la madre de familia, inmediatamente tu hijo sale a la luz como un hijo y ahí tú comienzas a prepararlo como un discípulo de Yeshua. Yo espero que sean los padres los que les compartan el plan de evangelio a sus hijos.
Yo espero que seas tú el que lo discipule. Yo espero que seas tú el que le comparta la palabra. Porque es que nosotros, como hemos tomado el evangelio grecorromano de la iglesia grecorromana, en donde creemos que el sacerdote o el pastor o la escuela dominical o la maestra les enseña. Por eso es que nosotros tenemos que nuestros hijos no tienen identidad con los padres. Nosotros tenemos que volver a la palabra, por eso tenemos que conocer la palabra, vivir la palabra y aprender la palabra. Cuando nosotros somos neófitos en la palabra, ellos van a ir a buscar dónde se van a ir a discipular. Entonces, lo más difícil es hacer discípulos. Lo más difícil es hacer discípulos. Lo más difícil es tomar y hacer discípulos. Entonces, lo mismo ocurre en el área espiritual de nuestra vida. Lo mismo que estamos hablando es lo que ocurre en el ámbito espiritual de nuestra vida. Hasta que nosotros no seamos discípulos espiritualmente, también hablando de Yeshua, caminamos en desobediencia. Así que nosotros podemos generar creyentes genuinos, discípulos genuinos, espontáneos, o podemos generar discípulos que solo tienen tiempo para ellos mismos sin Yeshua. No son odres nuevos, no son odres del Eterno. Entonces, cada miembro en el cuerpo de Cristo necesita convertirse en discípulo. ¿Cómo dije? En discípulo. Vuélvame a repetir eso. Cada miembro necesita convertirse en discípulo. Primero, debemos discipular a nuestros hijos. Segundo, es un desafío del Eterno. Él hará la obra perfecta en nosotros. No, pastora, es que yo no conozco muy bien la Biblia. Pues apréndela. No, pastora, es que yo hay cosas que no entiende. Pues entiéndela. ¿Cómo nosotros vamos a hacer para hacer de nuestros hijos discípulos? Al aire, 50 días de intercesión por nuestros hijos. Entonces, debemos de tener la capacidad de hacer a nuestros hijos discípulos del Eterno. Tenemos que tener entendimiento y el desafío de Dios, que Él hará la obra perfecta en nosotros. Es una bendición hacer a nuestros hijos discípulos del Eterno. ¿Cómo vamos a empezar a ser discípulos? Entonces diga conmigo, sigamos el ejemplo de Yeshua. ¿Cómo dije? Sigamos el ejemplo de Yeshua. ¿Cómo empezar a ser un discípulo? Entonces, vuelvo a repetirlo y vuelvo a repetirlo porque creo que tiene que quedar claro. Sigamos el ejemplo de Yeshua, la Torah viviente. Número 1, llama a tus hijos para que ganen a otros discípulos para Cristo. Forma a tus hijos desde pequeños para que compartan con otros. Eso es hacer discípulos en todo tiempo. Y número 2, muéstrale a tus hijos el reino de Dios. Muéstrale a tus hijos que el reino de Dios es poder. Poder. Usted no le puede mostrar un reino o un problema de tu iglesia local como eso es la iglesia de Yeshua. No. Tú tienes que mostrar el reino de Dios y su justicia para que tus hijos vean el poderoso evangelio de Yeshua. Ahora, por favor, no tenga miedo de mostrarle a tus hijos el poder de Dios. Cuando ellos caminan, cuando tú tienes hijos en tu casa que son incrédulos, que no van a la iglesia, que están rebeldes, que no quieren obedecer, la forma más linda de poderle enseñar a ellos es a través de tu obediencia con Yeshua. Cuando tus hijos te ven obedecer, cuando tus hijos te ven orar, cuando tus hijos te ven leer la Biblia, cuando tus hijos te ven interceder por ellos, y de vez de estarnos cantaleteando, cantaleta 1, 2, 3, ellos te ven que estás orando por ellos. Ahí es donde tú empiezas a caminar en el ser y en el hacer.
Entonces, el trabajo de formar hijos del reino empieza con los maestros. Y la razón es simple, mis amados. Nadie puede dar lo que no tiene. Este es un asunto de experiencia y de vivencia, no de conocimiento. Hay gente que cuando yo les llamo a la escuela dominical, mira, ¿quieres ser maestro de escuela dominical? No, porque yo no estoy preparado, porque esto, porque lo otro, y una cantidad de excusas. Este no es mi ministerio, esto no es lo que yo quiero. Entonces, cuando yo volteo a mirar a sus hijos, yo me doy cuenta exactamente igual, la misma característica que tienen sus padres, la tienen sus hijos. Entonces, esto no es un asunto de conocimiento, es un asunto de ser y del hacer. Entonces, ¿cómo vamos a impartir o cómo vamos a compartir? ¿Cuál es la diferencia entre impartir y entre compartir para poder llegar a la conclusión del tema de hoy? Sabes que la Academia de Lengua define impartir de la siguiente forma: comunicar a otros lo que uno posee. Y a mí me agrada mucho el significado de tan poderosa palabra. ¿Sabes por qué? Porque es fácil ver que tanto impartir como compartir son dos palabras que están muy ligadas al proceso de la comunicación. ¿Sabes? Mientras que la palabra comunicación no fluya en tu espíritu, no vas a encontrar la diferencia. Compartir, ¿verdad? Una impartición sobre nuestros hijos, es darle a nuestros hijos una tremenda diferencia entre la cantaleta y una impartición espiritual. Usted puede ser un excelente maestro sin haber logrado impactar la vida de sus estudiantes o de sus hijos. Usted puede ser un excelente maestro, pero nunca haber impactado la vida de nadie. ¿Se da cuenta lo importante que es impartir? Pablo tuvo mucho que ver con la palabra impartición. ¿Sabes? Pablo decía, por tanto, ruego que me imitéis. Porque Pablo lo que hacía era impartir. Y miren lo interesante, Pablo, fíjate las palabras de Pablo. Pablo decía, imítame. Podría haber dicho, imiten a Yeshua. Pero cuando nosotros estamos en la tierra, lo más lógico es que ellos no van a ver a Yeshua, lo van a ver en nosotros. Nosotros somos los que impartimos, nosotras somos las que impartimos sobre nuestros hijos. Entonces, la importancia de impartir y compartir está en la autoridad. Una de las grandes características, las más importantes, es que el ministerio de Yeshua HaMashiach tenía autoridad, tiene autoridad. Yeshua dice, en Mateo dice, y cuando terminó Yeshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Claro, Yeshua no enseñaba, ay, pues tal vez, pues quién sabe, hijos, hagan lo que ustedes creen que está bien. No, la enseñanza de Yeshua es como quien tiene autoridad. Ahora, ¿de dónde venía su autoridad? Definitivamente la autoridad no se consigue estudiando incansablemente, o con rótulos ministeriales, o con títulos universitarios. La universidad se consigue cuando pasamos en la parte espiritual de nuestra Biblia y hacemos lo que Josué 1:6 dice, y meditarás en este libro de día y de noche. Ahí es donde conseguimos autoridad, cuando volvemos a hacer cosas bíblicas a la manera bíblica. Una de las cosas donde más autoridad de la palabra tiene es el Shabbat, cuando sentamos a nuestros hijos alrededor de la mesa y oramos, y el papá ora y la mamá ora, y tomamos el vino y compartimos el pan. Ese es un momento de autoridad espiritual, y la autoridad espiritual proviene no de conocimiento, sino de la experiencia con Dios. Así que lo que más quiero hablar en este momento, en lo que más quiero compartir, es la autoridad. La autoridad en todos los casos se delega cuando el discípulo sabe dónde está parado.
No hay forma de conseguir la autoridad sino a través de la delegación. Ahora, ¿qué significa esto, Pastora Pil? Únicamente podemos conseguir autoridad espiritual de parte de Dios. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Tú no vas a convertirte, tú no vas a recibir delegación hasta que tú no seas un discípulo. Yeshua no dijo, a ver, entre la gente, entre la multitud, ¿quién puede ir? No, tenía que ser discípulo para poder ser enviado. Te hago una pregunta, ¿eres discípulo hoy? Entonces, si la respuesta es sí, tus hijos son discípulos. Si la respuesta es no sé, tus hijos no saben. Y si la respuesta es no, tus hijos no lo son. ¿Ven? Es una cadena. Entonces, si vamos a entrar a interceder por nuestros hijos, tenemos que examinar nuestra intercesión hacia dónde va dirigida. El pasaje más impresionante que refleja esta delegación está expresado en las últimas palabras que Yeshua compartió a sus discípulos. Óigala. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Uy, qué palabra tan poderosa. Mire, ¿sabe? Cuando esta delegación de autoridad está estrechamente relacionada con la tarea a realizar, no tiene un fin en sí mismo, sino el hecho de poder llevar a un buen término la suprema instrucción de Dios. Ahí es donde está la autoridad de Dios. No podemos buscar la autoridad del Padre solo por deseo de que nuestros hijos se sometan. Y no podemos ir a buscar el apagafuegos del Espíritu Santo cuando tenemos un problema con nuestros hijos y están rebeldes. Tus hijos pueden entrar en rebeldía porque posiblemente en tu discipulado, en tu carrera de discípulo, has estado en rebeldía. ¿Ves? Es una cadena, yo siempre lo he dicho así. Entonces, la autoridad espiritual, mis amados, quiero que lo repitan, es santa. El vocablo autoridad viene del griego exousia, del verbo impersonal, exégesis, es válido o conforme a la ley. Entonces la autoridad de la palabra es santa, la autoridad espiritual es kadosh. Y lo primero de estos vocablos nos enseña es que si tú quieres autoridad espiritual de parte de Dios, tienes que caminar como un discípulo kadosh. Ahora, esto no quiere decir que no peques. Eso quiere decir que entiendes que el pecado no puede estar en ti. Y hay una estrecha relación entre la salvación y la autoridad de un hijo. Cuando una persona entiende de la autoridad espiritual kadosh, entiende que está bajo el gobierno de la constitución, de la justicia y la bondad. Si tú eres un discípulo que camina en justicia y bondad, tus hijos caminan en justicia y bondad. Mira, todo lo que tú veas que hoy está fallando en la vida de tus hijos, es que porque en la vida tuya como discípulo está fallando. Acuérdate, es el ser y el hacer. Una persona que no procura vivir de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios corre siempre el riesgo de ver afectada su autoridad. Entonces, por eso es que tú hoy tienes problemas de autoridad en tu casa. Y permíteme darte un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú eres de los que está intentando que tus hijos aprendan a ser creyentes radicales y que vivan en acuerdo con la palabra, y un determinado día ellos lo encuentran casualmente con un cigarrillo en la boca a usted o a su esposo. Y gritándole, le dicen, ma, pero esto que tú estás haciendo no es lo correcto. Y tú le das una excusa que sale de todo control para tus hijos. Entonces, la próxima vez que usted intente hacer reflexionar a sus hijos, vendrá sobre usted un sentimiento tan fuerte de incapacidad y de culpabilidad que usted muy probable diga, bueno, ¿sabes qué? Mejor no me meto en esto porque
no tengo la autoridad para hacerlo. ¿Dónde está el problema, mi amado? En que cada vez que usted enseña un principio a sus hijos, primero usted viva ese principio. Dios puede perdonarte. Dios quiere perdonar todo pecado que tú hayas cometido como discípulo. ¿Sabes? Hoy es un día para orar por eso. ¿Cuántas cosas no has hecho mal hechas como discípulo? Has hablado mal de tu maestro, has hablado mal de lo que te enseñan, has caminado por el camino que a ti te parece, has hecho las cosas como a ti te parecen. Entonces, hoy es un día para pedirle perdón al Señor. Es más, yo de ti le hago una llamada a tu maestro, a quien sea tu maestro hoy. Le digo, ¿sabes? Perdóname, no he sido un buen discípulo y las consecuencias se están viendo. Hoy es un día para eso, ¿saben? Cuando nosotros hacemos techuá, arrepentimiento y le pedimos perdón al Señor por ser tan rebeldes, ¿saben? Es que nosotros a veces le decimos, es que esta generación de hijos rebeldes, pero volteémonos a mirar nosotros y verá que nos vamos a encontrar con una gran sorpresa. Y es que también nosotros hemos sido rebeldes y no hemos sido discípulos de Yeshua. Entonces, preparemos odres para el eterno. Y la primera odre que tú tienes que preparar es la tuya. Y luego, prepara a los otros, tus hijos, para que sean odres para el eterno. Porque esto es del ser y del hacer. Encontrando identidad en Yeshua. Estamos presentando 50 días de intercesión por nuestros hijos. Hablemos en familia. Bajo la dirección y conducción de la pastora Pili Alfaro. Un padre de familia en esta semana nos escribió en nuestro correo electrónico y me pregunta, Pastora Pili, ¿le parece que a los niños entre 5, 10, 15 o 17 años se les debería de permitir que escucharan música rock en la radio, en la televisión o en los MP3? ¿Se debería? Déjame compartirte la respuesta a esta pregunta de una manera sencilla pero profunda. No sé si se puede evitar, mi amado o mi amada que me escucha. No sé si se puede evitar. La música contemporánea de hoy es una expresión de una cultura adolescente cada vez más desagradable. La letra de las canciones se refiere con frecuencia al uso de drogas, sexo y violencia. Esto es precisamente lo que usted no quiere que su hijo de 7 o 10 o 12 o 15 o 18 años pues tenga. Pero en el lugar de esto, su entrenamiento debería consistir en libros de aventuras, producciones para niños, relatos bíblicos, películas cristianas y otra literatura que tenga que ver con actividades familiares, acompañadas de pesca, de eventos deportivos, de juegos, etc. Por otra parte, mi amado que me escucha, para la pregunta que me hizo, no es prudente dar la impresión de que somos dictadores y opresivos en estas cuestiones. Les sugiero que mantengan su posición sin quitar la enseñanza. Enséñenle a sus hijos a discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando sus hijos disciernan entre lo bueno y lo malo, sabrán las decisiones que deben de tomar. Mientras tanto, mientras que ellos son niños, usted tiene el derecho legal de cuidarles en lo que escuchan. Mientras que son jóvenes, usted tiene el derecho de guiarlos. Cuando son adultos, usted verá el resultado de lo que usted hizo, desde pequeños hasta adultos. Tiempo de oración en 50 días de intercesión por nuestros hijos. Ya sea que tu hijo tenga 3 o 30 años, nunca es tarde para descubrir el gozo que proviene de ser parte de un intercesor o de una intercesora en la vida de nuestros hijos.
termina Hablemos en Familia, bajo la dirección y conducción de la pastora Pili Alfaro. Hasta pronto. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Israel, Adonai.